Hola a todos y bienvenidos a una nueva actualización trimestral de True Value. Vamos a aprovechar este webinar para explicar la situación actual de los mercados, la evolución de las carteras, qué nuevas compañías se han incorporado, la valoración actual y sobre todo qué perspectivas podemos esperar a futuro, porque pensamos que estamos ante una oportunidad histórica de small caps y los eventos que están sucediendo recientemente con bajadas de tipos bastante agresivas pensamos que puede ser el catalizador definitivo para los próximos meses. Entonces vamos a explicar esto en detalle con datos que soportan la visión que tenemos y por qué estamos encontrando muchas oportunidades dentro de este segmento del mercado. La diapositiva habitual ya nos conocéis, el objetivo de los fondos y tener buenas compañías, sin deuda, buenas valoraciones y con crecimientos superiores a la media. Y ahora vamos a ver un pequeño cuadro resumen de las principales inversiones de todos los fondos y cómo están enfocadas. Ya sabéis que True Value lanzó estos nuevos proyectos de spin-offs de True Value Small Caps, Compounders. Ya sabéis que para la contratación de los fondos podéis ir a Renta 4, My Investor y países fuera de Europa, Latinoamérica o no residentes en España con el email de oficina digital @renta4 os pueden atender perfectamente. Respecto a los resultados del trimestre, o bueno, incluso de los 2 últimos años, vemos una clara tendencia que dentro de True Capital, que es la estrategia de grandes compañías de mucha calidad y demás, a pesar de que ya están en valoraciones exigentes, han seguido subiendo y es el fondo que de lejos mejor lo ha hecho, a pesar de que el objetivo que estaba pensado y valorando de una forma razonable era para el que tuviera la menor rentabilidad. Y eso explica, y es una visión muy sintetizada de lo que está pasando en los mercados en la actualidad. De hecho, en los 3 principales fondos de empresas medianas, pequeñas, aunque en True Value también hay algunas empresas grandes, pues los resultados han sido más modestos los 2 últimos años después de las bajadas del año 2022, cuando hubo esta rotación tan grande de mercado hacia grandes compañías o empresas de mucha calidad, donde se ha concentrado el dinero. La gente habla normalmente de las 7 magníficas, pero podríamos llamarlas 50 magníficas, porque hay un montón de compañías que es difícil encontrarles el sentido a la valoración. El otro día hablábamos como de ejemplo Costco, que es excelente compañía, pero está casi a 60 veces beneficios y va a crecer un 7, un 8% al año, con lo cual a lo mejor en 10 años dobla beneficios, pero si vuelve a su media histórica de valoración, que es 25 veces, 30 veces beneficios, todo lo que pierde por el crecimiento lo puede llegar a perder cuando se normalice un poco el múltiplo, porque lo habitual es esas compañías con esos crecimientos o generación de valor no han cotizado de forma sostenida nunca a 50, 60 veces beneficios, y hay muchos de estos casos en la actualidad. Pero claro, esas 50 compañías a nivel mundial, tanto americanas como europeas, han succionado gran parte de las entradas de flujo de capital. El hecho de que a corto plazo no paren de subir pues atrae más capital y es lo que se ha generado pues ese desbalanceo del mercado. Pensamos que cuando se corrija esa anomalía, y al igual que sucedió en los años 2000, 2001, 2002, va a haber situaciones bastante interesantes en muchos activos, de los cuales vamos a poner ejemplos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis que en general, pues de los 10 años que acaba de cumplir True Value, 2 años terminaron negativos, veremos este año. Y en True Value Small Caps vemos una tendencia similar, los 2 años de un mercado normal de small caps muy positivos y los 3 últimos años pues de un mercado muy penalizado por todo lo que hemos comentado, pues resultados más discretos. True Value Compounders es la misma tendencia porque es la misma filosofía de gestión, aunque diferentes compañías, y True Capital pues un poco la excepción a la media, con muchas menos bajadas que los índices en 2022 y un buen comportamiento en 2023, y este año pues también ha empezado de una forma positiva y de hecho ahora pues va con una rentabilidad ya casi superior al 10%, a pesar de que el tema de la divisa, pues por el debilitamiento del dólar, le ha perjudicado. Entonces, la pregunta que hacemos es si ha llegado definitivamente el momento para las small caps, y pensamos que la normalización de la inflación y las bajadas de tipos son un catalizador muy grande. Lo que pasa es que a nivel de los resultados de las compañías se manifestará en los próximos 9 o 12 meses. Por eso pensamos que el momento de acumular para inversiones para los fondos es en la actualidad, por eso estamos apostando por ciertas compañías. Y dependiendo de lo eficiente que pueda ser el mercado, pues normalmente históricamente el mercado empieza a subir antes de que se reflejen los resultados. Pero bueno, veremos si sucede eso. Este gráfico creo que es el más ilustrativo para explicar lo que hemos comentado al inicio de este webinar. Y
pienso que el partícipe puede comprender muy bien lo que está sucediendo en los mercados y esto no es una opinión nuestra, algo que nos hayamos inventado al principio y demás del webinar, sino que lo que hemos comentado, esta clase de gráficos lo soportan. Este gráfico lo que demuestra es en los últimos 5 años, que es cuando empezó la negatividad o rotación de mercado, no solo los últimos 3, sino desde 2018, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, en los últimos 5 años las empresas grandes del SP500 han dado un retorno del casi el 16% anual, lo cual no es sostenible porque la media histórica pues, suele ser de un 7 a un 9. ¿Cómo se ha generado ese rendimiento? Pues bien, normalmente el rendimiento se genera por recompras de acciones, dividendos y sobre todo por el múltiplo de valoración y lo que crezcan los beneficios por acción de los índices. Son los 4 principales variables y no hay más donde salirse. Entonces, vemos que el SP500 en estos 5 años ha crecido los beneficios una media anual del 7%. ¿Por qué? Porque al ser empresas grandes tienen menor capacidad de crecimiento. Sin embargo, el SP400, que son empresas rentables, nos gusta más mirar los índices de Standard & Poor's que los del Russell porque aíslan y solo son empresas en su mayoría rentables, no como el Russell 2000 que hay más biotecnológicas y demás. Pues bien, las empresas medianas han crecido más, como es lógico, pero es que las empresas pequeñas, como es lógico, crecen más, porque al ser más pequeñas tienen más posibilidades de lanzar nuevos productos, hacer diferentes cosas que puedan ayudar. De hecho, han crecido un 10,8%. Pero si nos fijamos en la segunda variable de cómo se genera este rendimiento, prácticamente la mitad del rendimiento del SP500 estos años ha sido porque el múltiplo al que partía de valoración hace 5 años, en 2019, y respecto a lo que parte en la actualidad, se ha expandido mucho. Esto indica la euforia del mercado por invertir en estas compañías a cualquier precio, no en todas del SP500 porque hay muchas de ellas baratas, pero sí que ha habido ese viento de cola adicional, que eso refleja más la euforia. La barra azul representa la realidad, que son los beneficios y cómo han evolucionado, pero esta expansión de múltiplo, este extra de rendimiento que ha habido aquí, no es sostenible a largo plazo porque todo tiene un límite y los índices están ya a una valoración muy alta. Entonces, luego tendríamos la parte de dividendo, que esto pues es igual en casi todos los segmentos, tanto SP500, 400 y el SP600 de pequeñas compañías, entonces aporta lo mismo. Y habría una pequeña parte de recompra de acciones, pero bueno, no ha sido el principal driver como se suele ver en los medios. ¿Qué ha pasado en las pequeñas compañías? Si vemos aquí en el SP600, lo opuesto, que ha restado el cambio de valoración, donde pone Valuation Change, ha restado a esta parte. Entonces, en vez de sumarle pues casi de rentabilidad aquí 5 o 6 puntos extra, pues ha quedado restando. Mientras que el resto pues, ha sido dividendos igual que en otras categorías. En compañías medianas ha sido menos pronunciado el efecto, ha habido un poquito de expansión de múltiplo, pero creo que se explica bastante bien los últimos 5 años de mercado con este gráfico. De hecho, de cara al futuro es bastante curioso que de cara al próximo año, al 2025, este gráfico es muy interesante, las small caps, dado que se han recuperado los márgenes de beneficio por la normalización de la inflación, con la bajada de tipos van a recuperar margen y siguen creciendo más que las grandes compañías, pues vemos que van a tener un crecimiento de beneficios por acción del 19%. Más que el MSCI World, más que las compañías grandes globales, que van a tener un 11%, y a un mismo nivel que las 7 magníficas que tanta publicidad tienen. Sin embargo, todo esto se puede invertir por tan solo 15 veces beneficios, que es un descuento importante respecto a su media histórica, que suele ser de 18 a 20. Sin embargo, las 7 magníficas vemos como hay que pagar más del doble de valoración para obtener el mismo crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, al final, bueno, pensamos que cuanto más se alargue esta situación, mayor será la recompensa a futuro y lo bueno es que permite ir acumulando más acciones a precios más atractivos. Este gráfico también demuestra los periodos donde las empresas pequeñas lo han hecho peor que las grandes. Vemos este periodo de los años 80, que es muy parecido al actual, con la aparición de ciertas compañías tecnológicas, pues hubo una euforia, era la época que estaba empezando IBM, estaba empezando Microsoft y demás. Luego hubo un periodo de normalización y luego llegó la burbuja.com, donde también se produjo ese efecto. Y luego, básicamente hasta 2014, hubo unos años de bonanza muy importante para pequeñas compañías y para gestión activa en general, para la selección de valores, donde se impuso la realidad. Ahora llevamos prácticamente 10 años, desde 2014, aunque el movimiento más pronunciado podríamos decir que es 2018,
hasta la actualidad. Y vemos que nos encontramos en niveles similares de -6 o -7% anual de rendimiento durante estos años. Eso significa que si en estos años el SP500 ha dado un 12%, en los últimos años pues, las pequeñas compañías han dado un 5%. ¿Vale? De hecho, en el comportamiento de True Value lo podéis ver. Antes de los primeros 4 o 5 años fue más 17% anual y los últimos 5 años pues, ha sido un 3 a un 5% anual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues trabajamos con la materia prima que tenemos, no queremos que se vea como una justificación, sino como una ilustración de la oportunidad si realmente tenemos esa visión a largo plazo. Aquí en este gráfico también se puede ver la valoración respecto a grandes compañías y cómo estamos a niveles similares de otros periodos muy favorables de mercado, incluso mayor de lo que sucedió a finales de los años 80, que también como vemos en este gráfico, pues luego hubo bastantes años por lo menos 5 o 6 años de viento de cola por la infravaloración que había, pero estamos ante un momento pues histórico. De hecho, hay otro gráfico curioso que es la rentabilidad de los bonos high yield, que están altamente correlacionados con las small caps, y cómo está en máximos históricos, ha ido bien, o sea que la gente no tiene tanto miedo de riesgo crediticio, un riesgo sistémico, y sin embargo es más una cuestión de moda, lo que ha hecho que el Russell respecto al SP500, que suele ir muy aparejado su cotización con los bonos high yield, como podemos ver aquí, pues haya habido este gap importante, lo cual puede indicar que o bien estos bonos están sobrevalorados, cosa difícil en la actualidad porque tiene una rentabilidad bastante atractiva, o las pequeñas compañías pues deberían eventualmente pasarse ese miedo y regresar. Porque si hubiera miedo a un riesgo de algo más grave, de una recesión, de algo así, los bonos high yield no estarían a ese nivel de cotización en máximos históricos. De hecho, el posicionamiento de los inversores en elementos o compañías defensivas de consumo estable y demás, está en niveles similares a periodos históricamente muy buenos para invertir en small caps. En diciembre del 2008 fue histórico, febrero del 2016, por ejemplo, True Value cotizaba a 10 euros por acción y luego se revalorizó un 80%. En el momento que se pasó ese miedo. Pues ahora podemos ver que también el mercado quiere concentrarse donde ve certeza, y lo podemos ver en este gráfico. Se quiere concentrar en las utilities o empresas de consumo estable, lo que hablamos antes de empresas como Costco, empresas que hay máxima calidad y máxima visibilidad, pero a unos precios muy elevados. De hecho, hay buenas noticias, y es que ha habido sorpresas en la bajada de tipos. De hecho, la Fed no se esperaba que hiciera una bajada doble de 50 puntos básicos, y lo más interesante del speech de Jerome Powell hace pocos días fue que comentó que no quieren cometer el error de anteriores veces de la Fed de ir por detrás de la economía. De decir, estamos viendo con indicadores adelantados, y es evidente, ahora vamos a ver algunos de ellos que seguramente está contemplando la Fed, no queremos que nos pase como otras veces, que vamos muy por detrás y cuando hayamos causado una recesión, una ralentización económica, pues bajar tipos, sino vamos a empezar a hacerlo agresivamente. Y esto además, esta bajada del otro día es histórica porque le da luz verde al Banco Central Europeo para bajar todavía más agresivamente, porque la ralentización de la economía es más que evidente en Europa, especialmente en Alemania, que tiene un peso muy importante de decisión en el Banco Central Europeo. Reino Unido sucede lo mismo, Canadá también está bastante ralentizado, y aquí, curiosamente, España es un poco la excepción. Sí que es verdad que la recuperación fue más lenta y ya sufrió España en 2021 y 2022, pero bueno, a nivel europeo es muy, muy bajo el crecimiento. De hecho, cada vez que la Reserva Federal ha bajado tipos y no ha habido recesión, que es el escenario que estamos ahora, es muy poco probable que vaya a haber, en el 100% de las ocasiones, que es el escenario actual, a 6 meses se ha obtenido en el SP600 un rendimiento del 10%, pero es que a 12 meses también hay un 100% de probabilidad histórica, o sea, siempre se ha cumplido y tiene sentido que ese rendimiento posible sea del 19%. Este otro estudio muestra lo mismo, simplemente queríamos mostrar diferentes fuentes, pero es básicamente lo mismo. Este abarca más porque es desde el año 54, estamos hablando de 70 años de historia de mercado. En los siguientes 12 meses de recorte de tipos en small caps hay revalorizaciones medias del 26%. En empresas medianas también las hay, y obviamente las empresas grandes también se benefician, pero en menor medida. Pero podemos ver claramente cómo pues bueno, va teniendo sentido. De hecho, es curioso que si miramos a largo plazo se suele decir que es más rentable invertir en compañías
grandes y demás, si vemos el SP400 o el 600, el Russell, como vemos aquí, es un poquito menos calidad, ha dado muchísimo mejor retorno a largo plazo que las compañías grandes, a pesar de que ha habido periodos como el actual. Sin embargo, el SP500, vemos aquí que en la actualidad cotiza 21 veces beneficios y las compañías pequeñas tienen casi un descuento del 30%. Eso significa que para subir al nivel del SP500, que es donde suelen cotizar, o más caras, es lo habitual por ese mayor crecimiento, como vemos el año que viene se espera que todo el índice crezca un 16, mientras que el SP500 es un punto menos, pues tendrían que subir un 50% para ponerse a ese mismo nivel. Por eso hay algunos analistas que están pronosticando que todo el índice podría llegar a subir en los próximos 12-18 meses hasta un 50%, y obviamente compañías individuales de los índices pues podrían ser muy significativas las subidas. Además, partiendo de un nivel de infravaloración bastante más elevado. Y pensamos que se acercan bajadas de tipos más agresivas. Estamos viendo, ayer mismo China anunció una inyección de dinero en la economía histórica, de las mayores, bajadas de tipos y el inicio de parecido al QE, una impresión de dinero para aumentar la base monetaria. Aquí vemos el índice de la confianza de los negocios americanos, el Business Climate, y vemos cómo se ha deteriorado significativamente desde el tema de Ucrania, la subida de tipos, la inflación y demás. No estamos a niveles del confinamiento, pero vemos que el año 2008 no estamos ya tan cerca. Lo lógico es que esté esta línea por encima de 95 y que pues significa que eso es un entorno positivo, que es lo que suele haber habitualmente. Entonces, estos son indicadores adelantados que seguramente los bancos centrales van a considerar los próximos meses para hacer bajada de tipos. La inflación americana está más que controlada. Truflation, que es una fuente de datos más real y en tiempo real y se ha demostrado que tiene un carácter predictivo mucho mejor que la cifra publicada del gobierno, podemos ver cómo se han desplomado las expectativas de inflación por el enfriamiento de la economía y cómo está a niveles del 1,4% en la actualidad. Es lo que arroja este indicador y es lo que se debería producir en los próximos 12 o 24 meses a nivel de inflación, con lo cual no está justificado que la Fed tenga todavía los tipos, a pesar de la baja del otro día, en casi en el 5%. Y esto tiene que bajar significativamente, lo cual va a animar mucho tanto las valoraciones, los resultados de las compañías, el nivel de inversión y demás. Hay otro dato muy interesante, que históricamente siempre las ventas retail, que es el consumidor americano o europeo, se muestran de forma anticipada las recesiones. Es importante ver el gráfico en rojo, el de abajo, que es las ventas retail pero ajustadas por la inflación, porque claro, han subido los precios y parece que se vende más, pero lo que importa es el volumen de ventas. Entonces, vemos como claramente desde 2022 se ha desplomado y estamos en niveles negativos de crecimiento. Y el único hecho, si aislamos y vemos los componentes de crecimiento en Estados Unidos o en Europa, de por qué no ha habido una recesión a nivel de números, es por el enorme gasto de los gobiernos y el gasto público. Pero el gasto privado, todas las empresas lo están avisando y están comentándolo. Entonces, vemos que ahora se ha empezado a recuperar un poquito con la expectativa de la bajada de tipos, pero son niveles similares a la crisis del año 2000-2001, donde hubo esa rotación, donde las compañías grandes del SP500 bajaron un 40%, las pequeñas apenas bajaron, de hecho luego subieron, y obviamente 2008 se alcanzaron niveles mucho más bajos de consumo, o en 2020 obviamente con el confinamiento. Pero el 2008 es una crisis más excepcional, donde los bancos centrales cometieron el error de no imprimir dinero ante un evento crediticio como la burbuja inmobiliaria y subprime de proporciones épicas, lo cual alimentó pues toda una espiral de recesión en la economía. Y esto pues es bastante importante, estos indicadores. De hecho, este mes acabamos de ver en el precio de los alimentos, en los groceries, el primer mes de deflación, donde han bajado los precios casi un 5%, cosa que no se veía. Y esto ha llevado que la inflación de los alimentos a casi a niveles del 0%, que es como solía estar normalmente. Había periodos de subida, bajada, pero se está empezando a corregir de una forma muy significativa porque el consumidor pues empieza a estar bastante agobiado. Y como es habitual, los mercados prevén o son siempre muy conservadores cuando hay bajada de tipos. Aquí se puede ver en anteriores ciclos de bajada cómo han bajado los tipos. Esta línea azul es la previsión actual, que simplemente prevé que se bajen, pero lo que acaba sucediendo siempre que hay bajadas son
bajadas mucho más significativas a lo largo de los siguientes 12 o 24 meses de lo que se prevé inicialmente, por ese estado, por ese efecto péndulo en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, pensamos que estos datos soportan la opinión que tenemos y ahora vamos a entrar a ver, obviamente, porque lo que hacemos es gestión activa, seleccionar las inversiones y tratar de explicar por las que han ido bien, las que no han ido tan bien y por qué ha sido y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Ya sabéis un poco la historia de True Value con diferentes caídas. Cuanto mayor ha sido la caída, mayor ha sido el rendimiento después a futuro. Entonces, bueno, pues todavía falta por recuperar aproximadamente en torno a un 20 o un 25% en los fondos pequeños. True Capital, pues no, está en máximos históricos y va como un tiro, pero pensamos que existe ese momento favorable. Vamos a hablar de las principales posiciones. Ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, simplemente es algo informativo para que el partícipe pues tenga mayor información a la hora de tomar decisiones y que obviamente la opinión que tengamos no significa que se vaya a cumplir y está basado obviamente en métodos de valoración profesional y de análisis profesional, pero nadie sabe el futuro, obviamente. ¿De acuerdo? Ya sabéis, nuestras principales inversiones, Nagarro. Recientemente los resultados han sido en línea con lo esperado, ha confirmado su guidance para el año 2024, además se produjo el cambio del auditor, que era un poco lo que le preocupaba al mercado, y la valoración es realmente baja respecto a comparables cotizados con similares fundamentales. Muchos de los comparables cotizados como EPAN o Globant están a valoraciones superiores con peores fundamentales, y estamos hablando del doble de valoración. Recientemente nos parece muy significativo que ha habido un aluvión de OPAs en el sector, como marcamos aquí. ThoughtWorks es una empresa muy similar a Nagarro, pero de mucha peor calidad. Para que nos hagamos una idea, este año, estos últimos 12 meses, ha tenido caídas de ingresos del 12 al 15%. Y Nagarro, en el mismo año que esta compañía decreció un 10 o un 12, creció un 7% y este año pues va a crecer un 9%, con lo cual se puede ver. Esta compañía ha sido opada a 15 veces EBITDA. Esto es el doble de valoración de lo que cotiza este año Nagarro, que es en torno a 7 veces, 8 veces. Perficient también fue una empresa que históricamente ha crecido la mitad que Nagarro, en torno a un 12%, Nagarro ha hecho un 25, un 30, y también ha sido opada, curiosamente, a la misma valoración de 15 veces EV/EBITDA, y esto y más de 20 o 25 veces beneficios, da una idea de lo valiosos que son esta clase de activos para el mercado privado, porque ahí sí que se están tomando decisiones informadas de gente que dice me compro todo el negocio. Sin embargo, las empresas públicas cotizadas, pues como hay salidas de capital, y esto nos lo comentaba diferentes investor relations de las compañías, de decir, sí, vamos a presentar la compañía, esta u otra, y a la gente le gusta, ve que está barata, pero lo que nos dicen los gestores de fondos, que controlan hoy en día la mayoría es inversión institucional en bolsa, nos dicen, oye, pues es que está saliendo capital de los fondos, porque la gente está desinvirtiendo, sacándolo para invertir en grandes compañías, con lo cual nos encantaría invertir, pero no podemos porque hay salida de capital. Y eso mismo nosotros también lo vemos en el día a día del mercado, de que si una compañía publica unos resultados, pues a lo mejor sí, sube un poco, pero luego lo pierde o se queda ahí o es muy tímido por ese constante flujo de salida de capital. Y si la empresa incluso publica en línea con lo esperado, a veces se producen bajadas. Incluso si la compañía publica algo ligeramente negativo, las bajadas son enormes, del 15 al 20%, al 10%. Y eso demuestra la clase de entorno en la que se está. Pero eso es muy positivo porque cuando se gire, pues será muy positivo el movimiento, será de una forma bastante violenta, y esa infravaloración junto con la mejora de las condiciones pues atraerá muchos compradores en compañías que históricamente son ilíquidas y que provocarán subidas grandes. También por ese mismo motivo se provocan esas mismas bajadas. SQLI es otra de estas empresas pequeñas de servicios IT de Francia, del sector, que recientemente también ha sido opada. En este caso han sido los dueños de la compañía que han dicho, oye, mira, el mercado no valora esto porque tienen miedo a que un año los resultados están débiles, pero nosotros vemos el futuro muy interesante, así que ofrecemos una OPA del 40%. ThoughtWorks también han sido primas bastante interesantes. Perficient creo que fue del 60%, aunque no lo tengo ahora tanto en la mente, pero fue una prima bastante grande. Lo más interesante es que también la directiva recientemente en diferentes entrevistas ha confirmado su plan de multiplicar por 10 el tamaño de la compañía en los próximos 10 años. Sería 2033 o 34, ¿vale?
sobra decir la clase de rendimiento que podríamos esperar para los fondos si se produce ese plan, porque estamos hablando de una empresa que facturaría 10 billion con 2 billion de EBITDA, valorando como las transacciones privadas que ha habido, pues serían 30 billion de valoración, y en la actualidad pues capitaliza en torno a 1 billion, para que nos hagamos una idea. Pero eso es más a largo plazo, es una ambición del equipo directivo, y nosotros lo que modelamos es un plan de crecimiento orgánico del 15 al 20 para ser más conservador, y algo de fusiones y adquisiciones, que es un poco lo que viene haciendo históricamente. Alcanzar el 15 ha sido reiterado por múltiples consultoras del sector, otras empresas del sector, y simplemente ahora en la actualidad hay una situación más coyuntural de miedo por parte de los clientes a la hora de invertir en esta clase de proyectos, porque son proyectos que o bien te van a aumentar ingresos a futuro o te van a reducir costes, pero claro, requieren proyectos de digitalización de una inversión fuerte al inicio y luego inversiones más pequeñas. Y las empresas ahora pues tienen miedo a decir, oye, ¿cuánto van a bajar los tipos? Pues a lo mejor espero invertir a que han bajado los tipos, con lo cual se retrasa. Tengo miedo a las elecciones. Y en este sector afecta un poco el tema de la IA, en el sentido de que la gente dice, bueno, puedo invertir en IA o en tradicional. Sin embargo, a Nagarro le podría beneficiar, o las compañías del sector, la inversión en inteligencia artificial, porque requiere un gasto todavía mayor para adaptar los sistemas, y es algo que es de sobra conocido en el mercado y que todas las empresas han explicado. De hecho, a muchos clientes les frena implantar la inteligencia artificial, porque tienen que hacer modernización de los sistemas de gestión empresarial de ERPs, de bases de datos, de aplicaciones del usuario o el empleado o el cliente para adaptarse a eso. Entonces, esto es el core business de Nagarro y supondría pues un boom para toda la industria en los próximos 5 o 10 años, con lo cual si se materializa, pues estupendo, y si no, pues los clientes, si ven que no hay tanto beneficio por la IA, porque la verdad que lo que están diciendo las compañías es que en demostraciones funciona muy bien, pero luego en el entorno real, por la complejidad de los sistemas, pues salvo que avance significativamente, todavía no está desarrollado. Entonces, estamos viendo una compañía que el mercado lo valora como una empresa de no crecimiento, porque simplemente, aunque crezca el año que viene como estaría cotizando a unas 12, 13 veces beneficios, como si fuera una empresa de no crecimiento, y estamos hablando que en el peor año o los dos peores años de los últimos 15 años y probablemente de los últimos 20 o 30 años, pues ha crecido un 9%. ¿Vale? Estamos hablando de estos niveles, con una directiva alineada, con los insiders que poseen muchas acciones y demás. El caso de Teleperformance también ha sido muy positivo. Los resultados del segundo trimestre mantienen el guidance para el 2024, siguen recomprando acciones agresivamente en el momento que han bajado de 100 euros. Han cambiado parte de la directiva por los directivos que venían de la adquisición de Majorel, lo cual lo vemos como algo positivo. El mercado ese día no lo vio positivo, pero es muy positivo porque tiene un excelente track record de generación de valor, y además están muy alineados porque ahora mismo son los mayores accionistas. Tienen sobre la mesa en torno a 400 millones de euros en acciones, que es 100 veces más que el salario que puedan tener. Entonces, y esta gente, recordemos que cuando les compraron Majorel dijeron, oye, vemos tan sólido Teleperformance y queremos beneficiarnos del upside, de la fusión, que no queremos que nos paguéis en efectivo, y renunciaron a casi 2 billion en efectivo para cobrar en acciones de Teleperformance, que se lo valoró la empresa a 216 euros por acción. Hay que recordar que a día de hoy está a 96. Y esta gente veía una buena inversión, conociendo muy bien el sector, a 216 euros. Porque probablemente para el año que viene la empresa generará en torno a 20 euros por acción de beneficio, con las sinergias y el crecimiento que van a tener, que por cierto recientemente han confirmado que en 2025 se va a acelerar el negocio, y estaremos hablando pues de 5 veces beneficios, con un nivel de deuda a final del año que viene súper bajo, de en torno a 1,5 veces EBITDA, lo cual es, o sea, muy muy bajo, que la gente pues habla de que si es muy alto, los analistas le preguntan, y la verdad que no es, no entendemos esa razón. Especialmente la gente suele mirar estos problemas cuando la cotización ha hecho esto. Si la cotización estuviera en máximos, la narrativa sería diferente, sería de, bueno, no pasa nada, os podéis endeudar más, estáis poco apalancados, porque eso es lo que o como suele funcionar, ¿de acuerdo? Más allá de eso, pues el sector es la misma dinámica, aunque es otro sector que Nagarro, pero aplica la misma dinámica de que los clientes pues no están invirtiendo en externalizar. Sí que es un negocio muy recurrente y que no se ve que vaya a decrecer, pero se está notando esa parte de incertidumbre. Y bueno, pensamos que los próximos 12 meses pues debería cambiar bastante, y tanto por lo que ha comentado la empresa, ¿vale?
y también por los factores macro que van a ayudar a tomar decisiones y porque no se pueden retrasar. Y además Teleperformance, su comportamiento durante este momento difícil para el sector, que ha habido empresas dentro del sector de performance que han decrecido en un año un 15%, hasta un 20%. Estamos hablando de Teleperformance, el año pasado creció en torno a un 3% y este año va a crecer también en torno a un 3% y el año que viene se espera que se acelere de forma orgánica, que en el momento que la deuda baje o podrán hacer recompras de acciones, que es lo más probable porque está a un precio muy bajo y lo ha opinado la directiva, o hagan alguna adquisición. Pero lo que vemos es una compañía que esta valoración, pues simplemente por recompras de acciones, dividendo y demás, el retorno para el accionista es superior al 15 o al 20%, sin que se recuperen los múltiplos de valoración y asumiendo que siempre que estuviesen deprimidos. En el anterior webinar ya comentamos el impacto de la inteligencia artificial porque había muchos partícipes que nos preguntaban y pensamos que queda perfectamente explicado. Y nos parecía muy interesante, tanto de cara a la euforia que hay con ciertas compañías, no voy a decir burbuja, tampoco son niveles como la .com, de hecho algunas de las 7 magníficas tampoco se puede considerar que estén caras. Nosotros de hecho tenemos Google, que está a 20 veces beneficios, quitando la caja 18 y del 2026 a lo mejor está a 15 veces. Pero sí que hay otras compañías que están a 70, 50 veces y fuera de las 7 magníficas también hay muchas de estas. Es muy importante recordar que cuando aparecen estas tecnologías nuevas, por ejemplo, cuando se inventó la radio hasta que fue comercialmente disponible pasaron 30 años, desde que se inventó el email en los años 70 hasta que fue mainstream pasaron otros 30 años, desde que se inventó Internet como tal en los años 70, donde se poseía la tecnología, pasaron 25 años. Y cuando se ha inventado el blockchain, que parecía que la adopción iba a ser masiva, pues lo que es el consumidor real, pues todavía no se sabe cuándo va a ser o si va a ser algún día. La inteligencia artificial generativa, realmente, la gran innovación fue en 2017, si veis demostraciones que había de Google. ¿Y cuándo esto va a ser mainstream? Pues bueno, está por ver o que haya aplicaciones que realmente cambian la realidad del consumidor. Por otro lado, respecto a GoEasy, los resultados fueron muy buenos, especialmente en un entorno complicado. La nueva regulación de Canadá se ha demostrado que no tiene ningún efecto sobre la compañía porque ya estaba cumpliendo esas normativas y la macro actual incluso le está beneficiando porque le ha reducido competencia y en los últimos resultados han aumentado la guía de beneficios no solo para este año, para el siguiente y para el 2026. Y es una compañía que tiene un histórico de prácticamente en todos los trimestres superar las expectativas que promete. Entonces, la cuestión es que tenemos una compañía que va a crecer los próximos años al 25% anual, que es muchísimo más que muchas de las compañías más famosas del mercado, a solo 8 veces beneficios, con una deuda muy conservadora y un balance muy sólido, en un mercado que la compañía tiene un 2% de cuota de mercado, a pesar de llevar muchos años creciendo a este nivel. Y donde tiene una ventaja competitiva sobre el resto de competidores enorme, porque en cuanto se ha puesto un poco difícil la macro, el resto de competidores se han ido para abajo y ellos se han ido para arriba, capturando cuota de mercado y por eso han subido los guidance. Entonces, nosotros no podemos tirar de la cotización para arriba, pero sí que podemos tratar de aprovecharnos de esto. Entonces, aquí ya la única decisión que tiene que hacer el partícipe es decir, bueno, si esto tiene sentido para mí, incluso cualquiera puede investigar estas empresas, las principales inversiones del fondo y ver los números. Es decir, si tiene sentido, la única acción que hay que tomar, lo bueno de invertir en fondos es decir, pues bueno, tengo paciencia y eventualmente el mercado dará la razón porque siempre ha sucedido así. Y son empresas que tratan bien al accionista. Porque sí que es verdad que en bolsa hay veces ciertos negocios que dices, bueno, sí, van bien, pero la directiva te roba en función con stock options, te roban con salarios altos, diluyen emitiendo acciones, pero es que en todas estas empresas en las que invertimos no es eso, no es el caso. O sea, han recomprado acciones, tratan bien al accionista, te dan dividendos. Si hacen adquisiciones son sensibles al precio y las hacen a precios razonables o que aporten valor. Cotizan en economías desarrolladas, estables, donde se respeta la ley. Y, por ejemplo, en el caso de GoEasy, recientemente ha habido el relevo del CEO actual y eso el mercado lo ve como algo muy negativo e incertidumbre. No hay que olvidar que este señor vino en 2018. Los 5 o 7 años previos estaba otro CEO que fue cuando invirtió True Value, porque invertimos en 2017 a principios, y la compañía iba exactamente igual de bien que ahora, porque en estas compañías tan grandes la empresa no es una persona y
lo importante es que aquí es que el fundador, que no es el CEO que se retira ahora, tiene el 20% de las acciones, pues vigilará de poner a las personas que simplemente continúen la política que tanto éxito le ha dado al negocio. Igual que vino cuando este CEO actual y continuó la política del anterior, que fue el que la implantó, y pues bueno, el CEO que sustituya o que se incorpore pues seguirá con la misma política, porque al final es todo un grupo de empresas. De hecho, en una empresa financiera quizás incluso el director financiero puede que llegue a ser más relevante. ¿De acuerdo? GDI Integrated sigue cotizando una valoración muy atractiva, pero ¿qué le perjudica? Pues que tuvo algún sobrecoste en algún trimestre y sobre todo que es una compañía pequeña y líquida. Entonces, ya se han normalizado los márgenes por el tema de la inflación. La empresa sigue confirmando su plan de negocios a 2025 y está cotizando una valoración de 7 veces EBITDA y 11 veces Free Cash Flow. Hoy mismo nos hemos enterado que, por ejemplo, Sodexo, que es una empresa de Facility Services, no es lo mismo, pero quiere comprar a su homóloga Aramark, que ya estaba a 20 veces beneficios. A nada que ofrezca una prima del 20%, estaríamos hablando de una adquisición a 25 veces beneficios y 13 o 14 veces EBITDA. Para que veamos estas empresas de Facility Management o Facility Services, que se llama este sector, ¿a qué múltiplos cotizan? Pues bien, GDI crece mucho más que Sodexo, tiene más crecimiento que Aramark, tiene un nivel similar de endeudamiento, es muy resistente a las crisis y a la inflación, como ha demostrado en los diferentes periodos, y tiene un potencial de consolidar el sector enorme, porque al ser una empresa, esas otras empresas que hemos mencionado a lo mejor capitalizan 20 billion y GDI en euros a lo mejor son 600 millones, y lo que va haciendo es hacer lo que hicieron esas empresas para crecer, que es comprar pequeños negocios a pequeños fundadores que se están retirando de una forma muy barata, lo compran y eventualmente pues han generado buenísimos retornos. Aquí hay que recordar, y no es importante olvidar, que el principal accionista es un private equity, que está motivado a realizar su beneficio, que lleva un periodo de inversión en GDI muy elevado y que eventualmente, y esto no es que tengamos información ni nada, pero podría ser un escenario también que nos ayudaría a decir, oye, quizás puede que ponga a la venta el negocio viendo las cotizaciones que se están pagando. Y lo estamos viendo en muchas de las compañías que invertimos, que las cotizaciones que hay en el mercado privado de fusiones y adquisiciones son un 50, un 60, un 100% más elevadas de los que cotizan las empresas de los fondos. Y esto, cuanto más pasan los meses y los trimestres, mayor es la divergencia y mayor debería ser el rendimiento a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo importante para el inversor es tener el conocimiento de lo que tiene y no mal vender en un momento en el cual pues pensamos que el potencial es más elevado que en ningún momento de los últimos años. Newlat ha sido un poco la excepción, pero porque tuvo un catalizador muy grande, y es que básicamente le robaron la compañía Princess UK a Mitsubishi, la adquirieron a unas valoraciones extremadamente bajas, quizás a un 50% de descuento de lo habitual en el sector. Lo habitual es comprar estas empresas que tienen problemas a lo mejor a una vez ventas, y ellos lo consiguen comprar a 0,5 porque Mitsubishi, con el proceso que hay en Japón de las compañías grandes holding de centrarse en su core business y desinvertir divisiones que no son fundamentales para el negocio, pues están vendiendo a toda prisa muchos activos, y Newlat tenía la gran ventaja, como habíamos explicado, de que tenía la liquidez. Había otro private equity pujando por este negocio, pero al estar los tipos altos, pues Newlat se hizo con la adquisición a un precio súper atractivo. Han dado unas previsiones de beneficio buenísimas. Estamos hablando de que la compañía del año que viene está cotizando a 5 veces beneficios, y una empresa similar como Ebro Foods aquí en España, estando deprimida la cotización, está entre 12 y 15 veces beneficios, lo cual es casi el triple de valoración. La compañía ha conseguido hacer esta adquisición, la mayoría con el cash que tenía acumulado, un poco de deuda y un número muy reducido de acciones que ha emitido, pero básicamente es casi nulo porque además luego las puede recomprar. De cara a final del año 2025 va a tener una deuda de en torno a solo 1,5 veces deuda EBITDA, cuando que compañías de alimentación como Newlat, muy resistentes, a veces operan con 3 y 4 veces, para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues la directiva está alineada. ¿Qué pasa? Que el mercado, cuando vio esto, automáticamente la acción se ha ido de 6 a 12, bueno, ahora baja un poquito a 11. Y la única forma de explicar por qué todavía cotiza estos múltiplos, pues es principalmente porque es una acción ilíquida, de nuevo, que todo este proceso de tipos altos y de retirada de liquidez de los bancos centrales, que ya está próximo a acabar, que eso también ha influido, no solo los tipos altos, pues ha penalizado mucho. Y que sea una small cap y encima en Italia, con todos los malos titulares que hay,
pues es llamativo, cuando en realidad que ya más de la mitad de la producción de Newlat se exporta fuera de Italia. Y en general pues ha aportado una buena rentabilidad a los fondos, a pesar de que todavía no ha capturado pues todo la generación de valor que ha habido, pero siendo una de las principales posiciones pues ha funcionado muy bien. Entonces, estamos hablando de que de media ha aportado entre un 8 y un 10% de rentabilidad a los fondos una sola compañía de las 20 o 30 principales posiciones que tenemos, para que nos hagamos una idea de que cuando realmente cambia la situación, cambia de una forma muy violenta, como en Newlat, donde ha habido subidas del 100% en muy poco tiempo. Y respecto a las principales inversiones, sabes que hemos hecho este resumen, ya hemos comentado antes de Goisi, Nagarro, de las valoraciones del crecimiento que se espera. API Group también presentó unos buenos resultados, está en una valoración bastante baja. Kexen y las acciones chinas pues deberían un poco revivir con la inyección de dinero. Premium Brands, lo mismo, otra empresa de alimentación, creciendo a unos buenos ritmos, a una valoración bastante baja. GDI, el caso de Teleperformance es más llamativo, son 5 veces beneficios. Los potenciales que vemos a 2 o 3 años pues es más del 200%, que sería básicamente triplicar de donde está ahora, y esto pues puede parecer un poco arriesgado ponerlo, pero en 3 años estamos hablando de que no sería difícil que la empresa hiciera 23, 25 euros por acción. A un PER de 12, que solía cotizar a PER 18, pero a un PER de 10 o 12 pues sería pues, de 300 euros por acción, una cosa así. Y Telink, más de lo mismo. Una empresa buenísima del sector que tiene caja, quitando la caja incluso en múltiplos de 8 veces en la actualidad sobre los próximos 12 meses de beneficios, creciendo un 10%, los insights tienen un alto porcentaje. Pues también viendo transacciones privadas que se hacen a PER 16 o 18, pues de esa forma vemos ese potencial. Savaria ha funcionado bien porque había un plan de ahorro de costes y de mejora de márgenes que han implementado muy bien. Digamos que es una situación específica, a pesar de que estaba penalizada por las mismas razones que otras empresas, y desde mínimos de 12 euros se ha ido a 20, 21 y los fondos han comenzado a reducir significativamente porque, bueno, dentro de las alternativas que hay tampoco es que esté cara, ¿vale? Pero el upside que le vemos pues es ya menor a futuro. Ahora hablaremos de Vistry, que recientemente se incorporó este año a los fondos, y de la situación actual, igual que de IWG, que es Regus, que es otra compañía que en los próximos años puede componer al 20 o el 25% del free cash flow, que está cotizando a 9 veces free cash flow, que la deuda ya es baja, entonces tiene catalizadores, hay 3 o 4 eventos que pueden suceder. AirCap, situación histórica de True Value Compounders, lo mismo, 8 veces beneficios, recomprando acciones, negocio con vientos de cola para los próximos 3, 4 años. Endava, mismo sector que Nagarro. Newlat hemos comentado. Concentrix es lo mismo que Teleperformance. De hecho, había resultados un poquito más débiles, o sea, simplemente ha bajado la guía de beneficios en torno a un 1 o un 3%. Va a crecer aún así en un año extremadamente complicado para el sector por la falta de inversión de los clientes, pero podemos ver que tenga sentido que bajara en bolsa por una bajada de guidance si estuviera a 15 veces beneficios, que sería su valor justo o algo así, pero es que partimos de 5 veces. Y en esa misma guía de beneficios han dicho, oye, que estamos ganando contratos muy grandes, que el año que viene va a ser muy positivo, que los clientes están volviendo a invertir con la bajada de tipos, que el tema de la inteligencia artificial nos está ayudando, sí que nos está requiriendo un poco de inversión al principio, por eso el margen ha bajado, pero ligeramente, nada llamativo. Y gracias a eso vamos a conseguir atar al cliente durante muchos más años. Dice, hay situaciones donde estamos consiguiendo automatizarle al cliente el 40% de las interacciones con sus clientes gracias a la combinación híbrida de atención humana, email y inteligencia artificial. Y dice, pues no estamos viendo que haya ningún impacto y de hecho es una tecnología que nos está beneficiando. Y la gente está confundiendo la falta de crecimiento con el tema de la IA y todo esto, porque la narrativa que hay con la falta de inversión que en otros sectores con similares dinámicas pues está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las compañías que hemos comentado antes de Vistry, que incorporamos, es un constructor de vivienda de bajo coste en Reino Unido, y los dos principales partidos de Reino Unido lo apoyan. De hecho, el partido más de izquierdas que ha ganado lo apoya más todavía, y tiene un modelo muy interesante que han desarrollado y va a ser la empresa por defecto para crecer, y han dado unas perspectivas muy buenas de crecimiento en una empresa que está prácticamente libre de deuda, cotizando a 9 veces beneficios, y que se esperan que crezcan los beneficios por una media del 15 o el 20 en los próximos años. Lo que hace Vistry es que los
gobiernos locales, los ayuntamientos o el gobierno nacional, pues le cede los terrenos de forma gratuita, construyen vivienda y si una vivienda normalmente la venderían por 300.000 libras, pues ellos la ofrecen al cliente que cualifique del gobierno por 250 o 220. Ellos tienen mejor retorno sobre el capital invertido, crecen más porque hay una demanda y unos planes de construcción de vivienda pública en los próximos 5 años muy potentes en Reino Unido, pero cifras enormes, y sí que se está actuando, no ha sido como en el caso de España, que de momento no se ha materializado. Y claro, pues estas alianzas, estos partnerships que hacen, les encantan a los gobiernos y el equipo directivo es muy bueno y demás, ¿vale? Entonces es una de las ejemplos de small caps europeas baratas. Y la otra es IWG, que es Regus, que son espacios de trabajo flexibles o estos coworkings que se llaman. Y es un modelo de negocio que tiene viento de cola para los próximos años. Después del COVID, las multinacionales se dieron cuenta de que tienen que ofrecer soluciones híbridas. Y qué mejor que los coworkings de decir, oye, no me meto en gastos enormes de oficinas, sino que tengo aquí lo que me ofrece Regus, que es la marca comercial, y me permite pues, que el empleado vaya a una oficina, que vaya a trabajar a su casa y demás. Entonces, cualquier informe que ves de la industria pues indica una enorme demanda. Hay un informe bastante famoso de CB Richard Ellis, que es una de las principales consultoras de espacios de oficinas, donde incluso ha comprado una empresa similar a una de las divisiones de Regus para beneficiarse del auge que se espera en este sector para futuro. Han cambiado el modelo de negocio, porque antes lo que hacía Regus era alquilar un edificio de oficinas o una planta de oficinas y ellos hacer la inversión para adaptarlo a coworkings y alquilar cada oficina de forma individual. Entonces esto tiene un riesgo porque cuando venían crisis, pues se te iban los inquilinos y tenías que seguir pagando todo el alquiler, además de la inversión por adelantado. ¿Qué ha creado el COVID? El COVID ha creado un montón de espacios de oficinas vacíos, de gente que está desesperada por alquilar. Entonces Regus, desde hace un tiempo, y por eso ha bajado mucho el CAPEX y demás, cambió radicalmente y les dijo a esta gente, oye, mira, yo voy a ser como Hilton o como las grandes compañías hoteleras o Hyatt o Intercontinental Hoteles, donde tú eres el dueño del activo, tú haces la inversión en ponerlo como yo te diga y yo te voy a gestionar a cambio de una comisión este coworking, porque tengo la marca, sé gestionarlo y vas a obtener más rentabilidad que si lo hicieras tú mismo ese coworking por el expertise que tengo y lo están demostrando y la euforia que hay y la demanda que tienen es muy alta del nivel de empresas que están aceptando esto para darle salida a esos espacios de oficinas que de otra forma no tendrían en la actualidad por ese teletrabajo que se ha implantado en una parte del mercado. Entonces, ¿esto qué hace? Que tú ya no tienes el riesgo de que conviertes un negocio que tenía altos costes fijos en todo puramente coste variable. Si en una recesión bajan un 20% los ingresos, a Regus no le bajan el 80% el beneficio, le bajará pues un 20%, probablemente, a lo mejor un 25%, pero no es lo mismo. El retorno sobre el capital invertido es infinito, por eso el mercado, a empresas como Hilton, a pesar de que también son cíclicas, que cuando baja el turismo les baja los ingresos, las están valorando en la actualidad de 20 a 35 veces beneficios. Cuando que Regus está ahora mismo, o esta compañía está a 9 veces. Free Cash Flow y del año que viene pues serían de 2025 unas 7 veces o así, ¿vale? Donde además hay un insider, el fundador, que tiene pues cerca del 20% de las acciones. Y ese alto retorno sobre lo que te ha invertido le permite a la compañía, a la vez que crece, devolver capital al accionista en forma de recompras de acciones, dividendos y demás. Entonces, esto si lo metemos en una coctelera, pues da un crecimiento del free cash flow de media anual para los próximos años del 20%. Hay otra catalizador, como el caso de Newlat, y es que WeWork, la famosa empresa de la época de la burbuja, que bueno, pues estaba a valoraciones ridículas, capitalizaba, para que nos hagamos una idea, en cierto punto 50 billions, con menos oficinas de las que tenía Regus, cuando Regus capitalizaba 3 billion, ¿vale? Esta empresa quebró y ahora pues les está costando a los nuevos gestores pues llevarla a un puerto seguro. Y entonces se rumorea que Regus lo podría comprar muy barata y crear casi un monopolio en este tema del coworking y eliminará lo que es un poco la principal competencia. Luego tiene ciertos activos ocultos como Worka, que es un marketplace para elegir coworkings que se va a acercar probablemente este año o el siguiente a 100 millones de EBITDA.
estas transacciones privadas que hay en el sector se han hecho a veces a 15 o 20 veces por esos marketplaces, porque son negocios de alto retorno sobre capital invertido, asset light y demás. Simplemente esa división, que es el 20% del negocio, probablemente podría valer todo lo que capitaliza ahora Regus, unos 1.500, 1.700 millones que está capitalizando, pero podría ser tranquilamente el 70 al 80%, para que nos hagamos una idea del nivel que estamos de valoraciones, cosa que no habíamos visto en años. Hay catalizadores también muy potentes, y es que el primer paso que han hecho es pasar la contabilidad al estándar americano, en dólar americano, porque es de donde le viene la mayoría de las ventas y donde no tienen que hacer esta contabilidad de los leases, del IFR 16 y tal, que complicó todo mucho para mostrar la rentabilidad real del negocio. Hay otro posible catalizador que es pasar a cotizar la empresa de Reino Unido a Estados Unidos, que eso es lo que han hecho muchas compañías de Reino Unido para obtener un importante aumento en la valoración. Está la venta de Worka, que está sobre la mesa. A lo mejor quiere esperar el equipo directivo a que mejore un poco, bajen los tipos y la gente pues pueda pujar a un nivel más alto. Total, no les corre prisa, les sigue generando beneficios. Y el tema de WeWork. Hay que recordar que esta empresa en 2018 ha tenido 2 intentos de OPAs diferentes y han sido a más de 300 peniques. Ahora cotiza 170, que es el nivel que hemos invertido. En estos años su EBITDA era un 30 a un 40% inferior y tenía mayor nivel de deuda. Y estamos hablando de que con menos beneficios y más deuda ofrecieron un precio que es casi el doble que el actual, para que un poco ponernos en contexto de cómo estamos. En 2018 300 millones de EBITDA ajustando por los alquileres, y en la actualidad pues van a ser probablemente el año que viene más de 500 millones, y esto se espera que en 2-3 años pues evolucione a 700, 800 millones de EBITDA. De hecho, la compañía tiene un plan estratégico de hacer un billón de EBITDA en los próximos 5 o 6 años. Entonces, pues bueno, lo que observamos es que el free cash flow por acción pues irá aumentando hasta casi 30 peniques por acción, a una valoración de 15 veces beneficios, pues dan tasas de retorno elevadísimas, que a lo mejor puede parecer un poco osado ponerlo aquí, pero es que es lo que pensamos y es lo que estamos viendo. Aunque se materialice la mitad de este crecimiento y el PER sea la mitad y acabe siendo el valor intrínseco 300, pues aún así la tasa de retorno a 2 o 3 años pues es muy elevada, ¿de acuerdo? Entonces pensamos que ilustra perfectamente lo que estamos viviendo actualmente en small caps, en esta situación actual de mercado, y podríamos ir una por una. Hemos comentado Teleperformance, que es principal posición, IWG, que también ha entrado dentro de las principales posiciones, Newlat, Savaria ha funcionado y ya pues tiene menos recorrido. Newlat, a pesar de haber funcionado, pues todavía tiene cierto upside. Lo que pasa que recientemente, por las regulaciones de los fondos, ya sabéis que en cuanto supera el 10% de posición tenemos que vender, y eso pues limita mucho el rendimiento a futuro, pero bueno, es como funciona la ley y hay un plazo para adaptarlo, pero aún así, habiéndolo reducido, todavía sigue siendo una posición grande. Y podríamos ir una por una, y bueno, pues ahora es normal que el consumidor está débil, a lo mejor alguna compañía de las que publique resultados, pues a lo mejor va a bajar un poquito el guidance, el mercado sobre reaccionará, pero nos recuerda mucho a la época del confinamiento del COVID, donde pasaba lo mismo. Había muchísimo miedo, publicaba un poquito mal o decía cualquier cosa, y estuvo el fondo que bajó y estuvo luego deprimido, pues pareció la época actual, pues durante mucho tiempo. Y en aquella época el catalizador que hablábamos y que era muy claro es el lanzamiento de la vacuna. Cuando sucedió, pues fue el despegue. Ahora, las bajadas de tipos no van a ser inmediatas, no van a bajar. Para que se empiece a notar en la economía tienen que bajar, por lo menos en Estados Unidos calculamos un 3% y en Europa otro 2% adicional, y es lo que se espera que suceda. No es un evento de un solo día como la vacuna, pero sí que sucederá probablemente los próximos 12 meses. ¿Qué puede retrasar un poquito la subida? Que haya una recesión. ¿Vale? En Europa está débil el tema, y en Estados Unidos la Fed también lo ve complicado por la bajada que ha hecho doble de tipos, pero de momento no está materializando. Si hay una recesión, lo bueno es que bajarían todavía más los tipos, el problema de la inflación probablemente se controlaría, y eventualmente pues a lo mejor se retrasaría este tema 9-12 meses, pero habría una subida más grande y con la oportunidad de adquirir activos todavía a mejor precio, porque históricamente en True Value, pues cuando mejores gangas o mejores inversiones hemos hecho, como en la época del COVID, ha sido cuando ha habido esa volatilidad. Pero este es un escenario menos probable. Y a medida que esto se note en la economía, y los estudios indican de 9 a 12 meses, si recordáis, la ralentización en ciertos sectores en los que invertimos, desde la subida de tipos a final de diciembre del 21
hasta que subieron de forma muy potente a mediados del 22, tardó en notarse por lo menos un año en los fundamentales del negocio. Pero el mercado se anticipa y comenzó a bajar todo un poco antes. Esto sin contar pues, el cambio de rotación que había en el mercado de small caps. Luego ya las empresas grandes se han recuperado. Sin embargo, ahora sucede lo opuesto. Las bajadas de tipos han comenzado y los fundamentales de los negocios pues, se empezarán a notar en los próximos 9, 12 meses probablemente, y dependiendo lo eficiente que sea el mercado, pues puede que empiecen a subir de forma inminente o se retrase un poco hasta que la gente lo vea publicado en los informes como tal de las small caps. Por nuestra experiencia en small caps, normalmente el inversor es menos sofisticado y requiere esperar a que esté publicado y demás, con lo cual, pues bueno, es hasta positivo porque permite incrementar tanto a nosotros como gestores de los fondos como a los partícipes que quieran aprovechar esto. Recordando siempre que esto es nuestra opinión, no es una recomendación, que hay que tener pues, un largo plazo, recomendamos 5 años, y sobre todo que resultados pasados no garantizan resultados futuros, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias a todos por seguir apoyando el proyecto de True Value. Nosotros, de nuestro lado, seguimos trabajando toda la empresa en ofrecer los mejores resultados con la misma ilusión que el primer día y con la mayor convicción, y es una de las mayores convicciones, al igual que explicamos en detalle lo que pasó en el COVID, que había mucho miedo, los fondos habían bajado y había mucho pánico por parte de los partícipes. Recomendamos ver los webinars que están colgados en el canal de True Value en esos años, donde se explicaba perfectamente, al final se acabó materializando. Pues en la situación actual no tenemos ninguna duda de que va a acabar sucediendo lo mismo. Estamos hablando de que en esos meses fue tan violenta la recuperación que se vivieron subidas en los fondos de hasta el 160%, pasar de 10 euros a 26 euros por acción. Entonces, es el único recomendación que hacemos de invertir a largo plazo y, por supuesto, agradecer por apoyar un proyecto de inversión independiente, de hacer las formas diferentes, con un alto nivel comunicativo, de transparencia con los clientes y por eso, pues bueno, explicamos con este nivel de detalle cómo están posicionados los fondos y qué esperamos a futuro. Así que, sin más, esperamos vernos en futuros actualizaciones trimestrales y nada, a tener paciencia y bueno, sobre todo recomendamos revisar esta información. Cuando haya momentos de dudas o decir, oye, pues bueno, ha pasado un mes, 2 meses, no sucede nada, pues oye, repasad los webinars trimestrales, ver la actualización y eso os hará ganar esa confianza y en el que a través del fondo pues estéis comprando activos muy interesantes. Así que bueno, nada más, un saludo, un abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.